Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, como ven por el título y mi cara de sorpresa, vamos a meternos de lleno en una notición que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y que, estoy segura, les va a dejar boquiabiertos. Estamos hablando de Demet Özdemir, esa actriz que tanto adoramos, y su reciente, y digo reciente con todas las letras, renuncia y cancelación de un proyecto que prometía ser la bomba. Sí, han oído bien. Un proyecto que estaba en boca de todos, que prometía robarnos el sueño a muchos, de repente zas cancelado. Y no solo eso, sino que Demet Özdemir, nuestra protagonista, ha decidido dar un paso al costado. ¿Qué demonios ha pasado? ¿Por qué esta repentina decisión? ¿Hay algo más oscuro detrás de este aparente huracán? Pues prepárense porque en este vídeo vamos a desgranar cada detalle, a buscar respuestas entre las líneas y a intentar comprender qué ha llevado a esta situación. Y antes de que nos sumerjamos en este torbellino de noticias, si aún no lo han hecho, les invito, desde lo más profundo de mi corazón, a que pulsen ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros chismes, análisis y noticias del mundo del entretenimiento. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos a entrar en materia. La noticia saltó como una bomba en las redes sociales y en los medios especializados hace apenas unos días. Se trataba de una serie que prometía ser la nueva joya de la corona para la plataforma de streaming más importante de Turquía. El elenco de ensueño con nombres propios que todos reconocemos, y a la cabeza, por supuesto, Demet Özdemir. Ya se imaginan la expectación, ¿verdad? Las fotos de la promoción, los primeros vistazos al rodaje, los rumores sobre la trama, todo apuntaba a un éxito rotundo. Se hablaba de una historia apasionante con giros inesperados, romance, drama, de esos que nos enganchan hasta el final. Y cuando se confirmó que Demet Özdemir sería la protagonista femenina, la cosa se puso aún más interesante. Ustedes saben que Demet tiene esa chispa especial, esa capacidad de meterse en la piel de sus personajes y hacer que nos enamoremos de ellos, o que los odiemos con pasión, pero nunca nos deja indiferentes. Su última participación en proyectos había sido muy bien recibida, y las expectativas para esta nueva aventura eran altísimas. La serie, para la que ya se habían invertido recursos significativos, estaba en pleno proceso de producción. Había equipos trabajando a todo vapor, guionistas afinando detalles, y la ilusión general era palpable. Se rumoreaba que sería una producción de gran presupuesto con locaciones espectaculares y un guión que prometía ser tan complejo como adictivo. Incluso se habían filtrado algunas imágenes de Demet en el set, luciendo espectacular, y los fans ya especulaban sobre la química que tendría con su compañero de reparto. Todo indicaba que estábamos a semanas, o quizás meses, de poder disfrutar de esta nueva obra maestra. Pero entonces, de la nada, o eso es lo que parece en la superficie, llegó la noticia. La noticia que heló la sangre a muchos. Demet Özdemir renuncia. Y no solo eso, sino que la producción de la serie se paraliza, se cancela, se esfuma. Imaginen el shock. De repente ese proyecto tan esperado, que generaba tanta expectación, se convierte en un fantasma. Los motivos oficiales, hasta ahora, son vagos, por decirlo suavemente. Los comunicados de prensa, como suelen hacer en estos casos, son diplomáticos y genéricos. Hablan de diferencias creativas, de reorganización del proyecto, de decisiones mutuas. Palabras que, si bien pueden ser ciertas en parte, rara vez cuentan la historia completa. Y aquí es donde empieza nuestra labor de detectives. ¿Qué significan realmente esas diferencias creativas? ¿Se trata de desacuerdos profundos sobre la dirección que debía tomar la trama? ¿Quizás sobre el desarrollo de su personaje? ¿O podría ser algo más personal, algo que no ha salido a la luz pública? El mundo del entretenimiento es un nido de especulaciones, y cuando un proyecto tan ambicioso se desmorona de esta manera, las teorías empiezan a volar como pájaros. Algunos rumores apuntan a que Demet, después de leer guiones más avanzados o de participar en las primeras lecturas, sintió que su personaje no estaba siendo desarrollado como ella esperaba. Quizás sentía que no tendría el espacio necesario para brillar, o que la dirección que tomaba la historia no se alineaba con su visión artística. Es comprensible cuando una actriz invierte tanto tiempo y energía en un papel, quiere sentirse satisfecha y comprometida con el resultado final. Y si ve que el proyecto se desvía de un camino que considera prometedor, es natural que tome decisiones difíciles.
Otras voces sugieren que las diferencias podrían haber surgido no tanto con el guión en sí, sino con la dirección general de la serie, la visión de los productores o incluso con aspectos de la producción que no estaban funcionando según lo planeado. Quizás hubo tensiones en el set, problemas de logística, o decisiones de último minuto que no convencieron a la actriz. En producciones de esta envergadura, hay muchísimas personas involucradas, y los roces son inevitables. Lo que marca la diferencia es si esos roces se manejan de forma constructiva o si terminan descarrilando el proyecto. Y luego está la posibilidad, siempre presente en este tipo de situaciones, de que haya algo completamente ajeno a lo artístico. Problemas personales. Una oferta mejor que surgió en el último momento, aunque eso sería muy poco probable dada la magnitud del proyecto que abandonó. O quizás algo relacionado con su vida privada que ha influido en su decisión profesional. Es cierto que los artistas a menudo buscan un equilibrio entre su vida profesional y personal, y a veces, las presiones o exigencias de un proyecto pueden volverse insostenibles. Lo que sí está claro es que la renuncia de Demet Özdemir no ha sido algo a la ligera. Si ha decidido salirse de un proyecto tan importante, que le garantizaba visibilidad y seguramente un suculento contrato, es porque algo realmente la ha movido. Y eso, queridos amigos, es lo que nos mantiene tan intrigados. Porque detrás de cada renuncia, de cada cancelación, hay una historia esperando ser contada, aunque a veces, las versiones oficiales sean solo la punta del iceberg. La cancelación de la serie en sí también es un tema a considerar. No es solo que Demet se haya ido, sino que la serie misma ha sido puesta en pausa indefinida, o directamente cancelada. Esto indica que su participación era tan crucial para el proyecto que su ausencia lo ha hecho inviable. O quizás, y esto es solo una especulación, la plataforma de streaming ha visto que sin su estrella principal, el riesgo financiero era demasiado alto, y han optado por dar marcha atrás. En el mundo del streaming la inversión es enorme y las decisiones se toman pensando en el retorno, y a veces, incluso una estrella como Demet Özdemir no es suficiente para garantizar ese retorno si el resto de los pilares del proyecto tambalean. Este tipo de situaciones, aunque frustrantes para los fans que esperábamos con ansias ver a Demet en un nuevo rol, también nos enseñan algo sobre la industria. Nos muestran que a pesar de las presiones y las ambiciones, los actores y actrices también tienen voz y voto. Tienen derecho a elegir los proyectos que sientan que los representan, que les permiten crecer, y que se alinean con sus valores y aspiraciones. No siempre se trata de estar en la pantalla a toda costa. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué sigue para Demet Özdemir? ¿Está tomando un respiro? ¿Está negociando otro proyecto? ¿O quizás este incidente la ha llevado a reevaluar su carrera y a buscar nuevos rumbos? Lo que sí sabemos es que Demet es una artista talentosa y resiliente. Ha demostrado en múltiples ocasiones su capacidad para reinventarse y para entregar actuaciones memorables. Estoy segura de que este pequeño bache en su carrera no será más que un preludio de cosas aún más grandes. Quizás esta pausa le permita reflexionar sobre lo que realmente busca en sus próximos proyectos. Tal vez esté buscando roles más desafiantes, historias más complejas, o incluso una plataforma diferente para mostrar su talento. El mundo del entretenimiento está en constante evolución, y es posible que Demet esté adaptándose a esas nuevas tendencias, buscando oportunidades que se ajusten mejor a su visión artística. Mientras tanto, nosotros como fans debemos ser pacientes y respetuosos con sus decisiones. El arte requiere tiempo, reflexión y a veces valentía para decir no a lo que no se siente correcto. Y en el caso de Demet Özdemir, su valentía al tomar esta decisión, aunque sea dolorosa para el proyecto y para nosotros como espectadores, habla de su compromiso con su arte y con su propia integridad profesional. Así que en resumen, lo que sabemos hasta ahora es que Demet Özdemir ha renunciado a un proyecto de serie que prometía mucho, y como consecuencia, el proyecto ha sido cancelado. Los motivos oficiales son diferencias creativas y reorganización, pero la realidad, como siempre, es probablemente más compleja. Lo importante es que Demet ha tomado una decisión, y ahora, todos estamos expectantes por ver cuál será su próximo paso. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, queridos amigos. Ha sido un tema intenso, lo sé, pero creo que es importante que estemos informados y que analicemos las noticias con una mirada crítica, pero también empática. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que ha pasado realmente? ¿Tenían ganas de ver esta serie? ¿Están tan intrigados como yo por saber qué será de Demet Özdemir?
Dejen sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y lo han encontrado informativo, porfa. No olviden darle un gran pulgar hacia arriba. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. No se queden fuera de nuestras próximas novedades y análisis. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho. Adiós.